continuamos con esta gran semana acompañados del desarrollo y de una campaña importantísima justamente para hablar de un tema crucial en la salud, que es la diabetes, pero también la prevención. Seguimos promoviendo la vacunación, seguimos trabajando de la mano con las entidades de salud. En esta oportunidad del MINSA tenemos a las brigadas de Diri Centro con las vacunas del plan regular, las vacunas COVID y también con un tamizaje de glicemia, que es importantísimo para poder determinar el tema de la diabetes y poder siempre estar prevenidos. Tenemos un gran desarrollo aquí, tenemos también invitados personas, vecinos de la Municipalidad de Lince y también de la Municipalidad de Tacate. Agradecemos a los municipios por sumarse siempre a la prevención. Fátima, te espero por aquí, de pronto nos visitas en esta campaña, igual Sarita. Sin embargo, cuéntanos por favor qué se va a desarrollar en el set. Efectivamente, como tú lo decías, hoy empezamos Cuerpo Médico con una importante campaña de salud. Para nosotros es fundamental que ustedes puedan tener los servicios necesarios de prevención y también si es que necesitan vacunarse. Estamos hasta las 4 de la tarde en los exteriores de TV Perú. Aura los va a recibir con todo cariño. Así que vengan a vacunarse, vengan a hacer ese despistaje. De repente tengo mareos, de repente me siento mal, me siento mucho cansancio, pues vamos a ver qué es lo que está pasando con su salud. Y hoy estaremos, como lo mencionamos al inicio del programa, hablando sobre la diabetes. Así que vengan por favor con todas sus informaciones, con todas sus preguntas, porque aquí vamos a resolverlas. Pero si hablamos de la diabetes, estamos hablando de una enfermedad que está muy relacionada a la alimentación. Y por supuesto, nuestra querida Sara Abusabat también nos hablará sobre qué debemos de comer o de repente qué debemos de evitar con un diagnóstico de diabetes. Sarita. ¿Cómo estás, Fátima? Y efectivamente, conocer la alimentación cuando uno tiene este problema de salud es fundamental. Y ahí hay tantas aristas que las cuales quisiéramos hablar. De hecho, nos van a faltar programas para poder explicarlos. Por eso es que el día de hoy me quiero centrar en 3 puntos claves que todo diabético tiene que considerar sobre su dieta. Así que no se lo pierdan, lápiz y papel, porque esos 3 datos les va a servir muchísimo, Fátima. Bueno, aquí estamos las 3 listas para llevarles toda la información necesaria y también aprender sobre esta enfermedad, porque muchas veces nos dan un diagnóstico y nos asustamos. Y la idea es que si ya tenemos alguna enfermedad con la cual vamos a convivir, hay que tener la mejor calidad de vida, tener una sonrisa, y para eso estamos aquí. Está en pantalla Aura Guío, que nos dará toda la información, por supuesto, de prevención, y también Sara con toda la información importante sobre lo que es la alimentación. Vamos a empezar de una vez. Esto es Cuerpo Médico y el tema de hoy es diabetes. Aquí en Cuerpo Médico y hoy hablando sobre la diabetes, y me acompaña ya la doctora Carolina Salas Rodríguez. Ella es parte del gran equipo de médicos del servicio de endocrinología del Hospital Rebagliati. Doctora Salas, un placer tenerla aquí en Cuerpo Médico. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, cuando uno habla de diabetes, ingresa a un mundo muy amplio y con muchas variantes. Exacto. ¿Cómo podríamos decirlo de manera fácil para todos nuestros televidentes? Claro, al hablar de diabetes, para empezar, tenemos que saber que hay diferentes tipos de diabetes, dentro de las cuales la que tiene mayor prevalencia en nuestra sociedad es la diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 2 es secundario a un aumento de glucosa en la sangre, el cual puede generar que nuestro páncreas produzca una hormona que se llama insulina. Entonces, en un estado normal, esta insulina ayuda a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Pero ¿qué pasa?
a veces la ingesta de carbohidratos es en exceso, entonces genera un estado de hiperglicemia, o sea, de glucosas altas constantemente, en las cuales el páncreas sigue produciendo insulina y nuevamente se puede agotar, por un lado. Y por el siguiente, también los tejidos periféricos ya no pueden captar este exceso de glucosa porque la acción de la insulina disminuye, como que se hace resistente. Eso es la llamada resistencia a la insulina o muy conocida como prediabetes. ¿Y hay alguna edad en la que se manifieste? ¿Puede darse a cualquier edad, en cualquier situación? ¿El estrés, por ejemplo, está relacionado? Usualmente la diabetes tipo 2 es a partir de un promedio de 40 años para adelante. Ahora, muchos pacientes tienen duda y dicen, doctora, ¿puedo tener una diabetes emotiva? ¿O puede ser que el estrés me haya generado diabetes? Bueno, la piedra angular de esto es más la alimentación y el sedentarismo. Si bien es cierto, el estrés o algún evento emocional puede generar que desencadene un debut de diabetes, pero ya viene con años atrás, ¿no? Con sedentarismo, con mala alimentación, entonces ya el paciente ya está propenso y debuta con diabetes. Muy bien, vamos, doctora, con una llamada. Tenemos a María, que se comunica desde La Molina con nosotros. María, muy buenas tardes. Aquí la doctora Salas atiende su llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Doctora Salas, mire, tengo una consulta. ¿Qué pasa si estoy embarazada y me detectan diabetes? ¿En qué podría afectar a mi bebé? Muy buena pregunta, María. A ver, doctora. Exacto. Lo que ella nos menciona es el otro tipo de diabetes gestacional. Entonces, para ser claros, la Academia Americana de Diabetes lo divide. Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Entonces, la pregunta va por el lado de la diabetes gestacional. Si bien es cierto, los niveles de glucosa en una gestante incluso son mucho más estrictos que un paciente con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque si la gestante puede incluso referir que no tiene ninguna molestia durante la gestación, el bebé es el que sufre la consecuencia, porque pueden nacer bebés con un peso por encima del promedio, que es más de 4 kilos, o incluso presentar complicaciones al término de la gestación, ya sea preeclampsia o parto prematuro, incluso el otro extremo, que algunos bebés pueden nacer con peso más chiquito de lo normal, o sea, los que se llaman RCU, ¿no? Con un peso pequeño para la edad gestacional, ¿no? Ahora, entonces, si una mujer da luz, por ejemplo, ¿Ya? y nace un niño que pasa los 4 kilos, ¿ahí hay una alerta para la madre? Exacto. Se describe que incluso con un bebé macrosómico, en términos médicos, que se pesa más de 4 kilos, la mamá tiene hasta un riesgo de para adelante de unos 5 a 10 años de poder presentar diabetes. Entonces, se tiene que hacer seguimiento a la mamá, si bien es cierto, aunque sea con un control anual, con un tamizaje de una glucosa en ayunas o un test de tolerancia oral a la glucosa, hacer conciencia de que tiene que cambiar la alimentación, evitar el sedentarismo y también para el niño, de todas maneras, porque se ha visto en estudios a largo plazo que estos niños por encima de la edad adulta, o sea, 18 años para adelante, algunos incluso pueden presentar más adelante diabetes, u obesidad o hipertensión, enfermedades crónicas. Importante alerta, ¿no? Porque he tenido un embarazo tranquilo, no he tenido ninguna complicación, pero de pronto mi niño nace muy grande, es una alerta para controlarnos. Vamos con una pregunta que viene a través de las redes sociales y vámonos porque en el Instagram Luis Márquez pregunta: ¿por qué se hacen trasplantes de páncreas a las personas con diabetes y cómo se hacen de riñón a los enfermos con diálisis? ¿Por qué no se hacen trasplantes de páncreas a las personas con diabetes? ¿Cómo se hacen de riñón a los enfermos de diálisis? Ok. En un momento se planteó el trasplante de páncreas como una opción para... ¿Por qué se hacen trasplantes de páncreas a las personas con diabetes y cómo se hacen de riñón a los enfermos con diálisis? ¿Por qué no se hacen trasplantes de páncreas a las personas con diabetes? ¿Cómo se hacen de riñón a los enfermos de diálisis? Ok. En un momento se planteó el trasplante de páncreas como una opción para pacientes con diabéticos. Sin embargo, para que puedan optar a un trasplante de un paciente, que le puedan donar el trasplante de páncreas, tiene que pasar con una serie de procesos. Primero ver el tratamiento del diabético, ver la dieta, ver la alimentación, y a pesar de eso, si hemos agotado todas las instancias, podría ir a un trasplante, pero ojo que la tasa de efectividad no es del 100%. O sea, no quiere decir que una vez trasplantado ya hay un 100% de que se ha curado la diabetes. Claro. O sea, es bien difícil poder llegar a un trasplante pancreático. Ahora,
¿En qué momento se medica y en qué momento se controla una diabetes? Es decir, llega alguien al consultorio y usted dice, este señor se va para aquí, esta señora se va para este grupo. ¿Cómo lo divide respecto a la medicación? El paso primero es diagnosticar. Una vez que diagnosticamos, no solo diagnosticar, sino tratar de manera individualizada. Los objetivos que siempre les explicamos a un paciente diabético son glucosa en ayunas, menos de 130, entre 80 y 130, y glucosa postprandial, o sea, a las 2 horas de haber ingerido sus alimentos, ya sea desayuno, almuerzo y cena, menos de 180. Entonces, cuando vemos que estamos en esos valores, estamos frente a una diabetes controlada. Puede ser controlada simplemente con dieta, con ejercicio, y si es que no se puede controlar con esto, ya hacemos uso de los antidiabéticos orales. Entonces, mucho tiene que ver la reeducación del paciente desde un primer inicio. Los cambios de estilos de vida. Sí. Bueno, estamos hablando sobre diabetes, nos pueden hacer sus consultas a través de las redes sociales y vamos con nuestra campaña, porque también hay despistaje y vamos a ver la importancia de detectar a tiempo una enfermedad como la diabetes. Y también vacunas, por supuesto. Siempre hacemos estas campañas completas para todos ustedes y Aura nos trae más detalles y la invitación también. Por supuesto, Fátima, y en realidad los detalles precisos los trae la licenciada María Elena Martínez, que es directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, que siempre nos acompaña, siempre se hace un espacio en su agenda justamente para acompañar y seguir reforzando el tema de la importancia de la vacunación, específicamente en este tema, la diabetes. Y por eso, licenciada, quiero preguntarle, quiero aclarar la importancia de la vacunación en pacientes con comorbilidades. Precisamente estamos hablando de diabetes el día de hoy. Sí, efectivamente, como sabemos, las personas con comorbilidades, tipo personas con diabetes, obesidades, cardiopatías, son personas que tienen la probabilidad de hacer más infecciones. Por lo tanto, tienen que estar bien vacunados porque eso va a minimizar el riesgo que puedan ellos complicarse y poder agravar el cuadro. Por lo tanto, el Ministerio de Salud también tiene dentro de sus prioridades la vacunación para estas personas que tienen las comorbilidades. Bien, ahora hablemos un poquito y demos a conocer al público que nos observa qué vacunas son recomendables para personas que ya tengan un diagnóstico de diabetes. Bien, nosotros contamos con la vacuna de influenza. Hoy en día es tan importante colocarla de manera estacional. Todos los años colocamos la vacuna de influenza. Asimismo, la vacuna de hepatitis B. También tiene su vacuna antitetánica y tiene la vacuna del COVID, que también aquellas personas que todavía no se hayan vacunado y completado su vacunación, especialmente los que son personas con diabetes, deben de estar completos sus esquemas de vacunación. Bien, ahora hemos hablado de las vacunas de plan regular, hemos hablado de las vacunas COVID. Seguimos haciendo mucho hincapié en justamente cumplir con todo el proceso de vacunación, pero ahora las temperaturas han bajado. Se recomienda también la vacuna de la influenza. ¿Cómo es que está manejando el Ministerio precisamente toda esta situación? Sí, efectivamente, como mencionas, Aura, nosotros tenemos ahorita el plan del friaje, las heladas, las bajas temperaturas y tenemos la vacuna de influenza, pero además tenemos la vacuna del neumococo. Quiero invitar a la población para que todos aquellos que son población vulnerable, en mi influenza, nuestros menores de 5 años, la población mayor de 60 años, la población que tiene comorbilidades, nuestro personal de salud y las gestantes a partir de las 20 semanas. Y para la vacuna del neumococo también están indicadas para las personas que tienen comorbilidades. Un tema tan importante y la campaña que hoy venimos desarrollando para que las personas puedan acudir a nuestros establecimientos de salud a recibir todas las vacunas que ofrece el Estado peruano. Licenciada, a veces las personas se acercan aquí a las campañas que realizamos y tienen una duda. ¿Cuántas vacunas se pueden poner? A veces dicen, ya, yo tengo 2 hombros, pero ¿cuántas vacunas me pongo? Me pongo la del COVID y me pongo la del neumococo, la de influenza y neumococo. ¿Cómo funciona ese tema precisamente? Excelente pregunta. Podemos llegar a colocarnos entre 3 a 4 vacunas de manera simultánea. No quiero decir juntas, pero sí simultáneas. Y eso no hay ningún problema. Por eso es que podríamos colocarnos la vacuna del COVID en uno de los brazos y en el otro podríamos colocarnos la vacuna de influenza. Pero además quiero ofrecerles que también tenemos la vacuna del neumococo. Hoy que estamos ya en bajas temperaturas es importante estar protegidos. Doctora, perdón, licenciada, y al día siguiente, ¿cómo nos vamos a sentir después de 2 vacunas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tenemos que tomarnos el día libre? Porque las personas esperan a veces el fin de semana. Yo quiero decirles que así como vacunamos a nuestros niños y hay algunos eventos o reacciones esperadas, como dolor en la zona, puede haber fiebre, algo de malestar, es mejor estar con estas reacciones que antes que después podamos estar usando
usando una cama de UCI por una emergencia que podríamos estar complicados. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias. Mi última pregunta ya para cerrar, ¿cómo va en el tema de los casos COVID? Hemos escuchado que hay un alza precisamente, invitar a la prevención definitivamente. Sí, es importante no bajar la guardia, los casos todavía siguen incrementándose en unos distritos de manera focalizada, por lo tanto la pandemia no ha terminado, tenemos que seguir protegiéndonos y la única medida que le va a hacer frente a esta pandemia va a ser la vacuna contra la COVID. Así que quedan cordialmente invitados a nuestros establecimientos de salud. Perfecto, muchísimas gracias. Siempre muy agradecidos también con la licenciada María Elena Martínez, que es directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Son entidades a nivel nacional importantísimas, claves y aliados cruciales para nuestras campañas de salud. Muchas gracias, Aura. Y aquí conversando y muy atentos pues a esta campaña con la doctora Salas, también hablábamos sobre la importancia de la vacunación en pacientes con diagnóstico de diabetes. Sí, estos pacientes son unas personas en riesgo para nosotros de todas maneras. Es necesario que ellos cumplan con su esquema de vacunación, no solo por COVID, sino también por influenza, por neumococo. Se está dentro de su esquema de vacunación para las personas con diabetes, de todas maneras. Bueno, vamos con más llamadas y esta vez recibimos a Stephanie, que se comunica desde el INSE, y aquí Stephanie, la doctora Carolina Salas, la escucha. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero felicitarlas por el programa, muy lindo, muy informativo. Y bueno, doctora, gracias por responder mi pregunta, permitirme hacerle esta pregunta. Quería saber, en principio, cuáles son los síntomas de principio de diabetes, porque veo que mi tío, que tiene 53 años, sufre de mareos y está presentando visión borrosa. Entonces, por eso esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muy amable, Stephanie, gracias por comunicarte. Gracias. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos confundir y aquellos que sí son una alerta para ir al endocrinólogo? Ok, se describe, la Academia Americana de Diabetes describe los síntomas como polidipsia, o sea, quiere decir sed aumentada, polifagia, quiere decir ganas de querer comer a cada rato, y poliuria, que es ganas de querer orinar a cada rato. Incluso sumado a eso, algunos pacientes debutan con diabetes sin ningún síntoma, o sea, no es que es 100% específico. A veces he tenido en consultorio pacientes que no tienen síntomas, pero sin embargo con una glucosa al azar por encima de 200 se diagnosticó como un debut de diabetes. La pérdida de peso, en su mayoría de casos sí, porque usualmente partimos de un paciente con obesidad. Entonces, él mismo nota que de un momento al otro, sin haber cambiado la alimentación, sin haber cambiado el ritmo de sedentarismo, o sea, de empezar a hacer ejercicio, pierde peso. La pérdida de peso entonces también es una alerta de diabetes, comiendo igual y teniendo el mismo estilo de vida. Exacto, porque si hablamos de una persona que me dice, sí, yo tenía obesidad, empecé a comer mejor, empecé a hacer ejercicio, bueno, en buena hora, entonces los niveles de glucosa vuelven a lo normal, pero si no, no. ¿Y quiénes llegan por emergencia en un caso de diabetes? Usualmente los que vienen por emergencia son aquellos pacientes diagnosticados previamente que no quisieron seguir la medicación, que dejaron la medicación de lado, que no quisieron hacer caso a los cambios de vida saludable. Entonces, a veces piensan que si no hacen caso o hacen caso omiso, se van a curar de la nada, pero usualmente ellos debutan con diabetes y vienen con las complicaciones por emergencia, que puede ser una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, ¿no? ¿Qué significa? Glucosas por encima de 400, 500 y que de todas maneras tienen que ingresar a cuidados intensivos. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando yo tengo una glucosa de 500 y estoy en emergencia? Ya, lo que pasa es que hay una alteración en los electrolitos, o sea, en el estado ácido-base del cuerpo. El cuerpo tiene un balance, que es un estado ácido-base. Entonces, cuando uno tiene glucosa tan alta por 400, 500, primero empieza a presentar una deshidratación. Entonces, el mismo paciente dice, siento demasiada sed en exceso. Luego, algunos piensan, tienen dolor abdominal y otros incluso compromete el sensorio. ¿Qué quiere decir? El paciente lo trae el familiar y dice, bueno, lo hemos traído porque no responde el paciente. Entonces, cuando hacemos los estudios de sangre que corresponden a la emergencia, encontramos que la glucosa puede estar por encima de 350, 400 o 500. ¿Y va a una UCI? Sí, de todas maneras, porque es un manejo que tenemos que hacer incluso uso de bombas de infusión de insulina. Entonces, de todas maneras es una emergencia.
Bueno, miren, con la información no es que digo, no pasa nada, no hago la dieta, va a pasar. No, hay que hacer caso a nuestro doctor para no llegar a un problema tan complicado como puede ser ir a una UCI. Vamos con más preguntas y esta vez las redes sociales nos hacen esta pregunta a través de Instagram. Enrique Paredes dice, las personas con diabetes que solo tomamos pastillas, ¿necesitaremos algún día ponernos insulina? Ok. Esta pregunta tiene mucho que ver con el tiempo de enfermedad de la diabetes. Si tú eres una persona diabética que tomas pastillas y mantienes los niveles de glucosa que había mencionado en objetivos entre 80 y 130 en ayunas y menos de 180 2 horas después de haber comido tus alimentos, haces ejercicio y haces la dieta, con seguridad vas a mantener todavía tu reserva pancreática, que es la que produce insulina, y te va a ayudar con los antidiabéticos orales. Cuando un paciente diabético no sigue los controles de glucosa, no hace el cambio en la alimentación, agota la reserva pancreática. Entonces el páncreas tiene unas células beta y estas células beta son las que nos ayudan a producir insulina. Si tú sigues comiendo como deseas, es como un auto con un motor. Entonces estás forzando el motor y llega un punto donde ya no responde. Entonces ahí tenemos que apoyar con insulina. Ojo que el uso de insulina tampoco es algo malo. Antes se estigmatizaba, se decía, señor, tiene que usar insulina y el paciente se sentía mal, o hasta incluso a veces se siente mal, dice, no, ya seguro me va a ir mal, doctora, ya debo estar muy, muy grave. Es uno de los mitos que hay respecto, Sí, ¿no? claro, esos son los mitos que tenemos, pero les tratamos de explicar que al paciente, incluso cuando a veces debutan con diabetes, las guías mencionan que podemos usar insulina de inicio, o sea, actuar de manera rápida, para romper este estado de glucotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Que está tan alta la glucosa en la sangre que ya no actúa en su sitio de acción. Entonces necesita más cantidad de insulina. La insulina es como un transportador que le ayuda a la glucosa para que llegue a los receptores de las células, para que se pueda metabolizar. Entonces, cuando la cantidad de insulina que tenemos no alcanza para metabolizar este exceso, hacemos uso de insulina exógena, pues no, en este caso inyecciones de insulina, y ayuda a controlar la glucosa. Cuando usted nos habla del ejercicio, ¿cuál es el más recomendable para la diabetes? Ok, hoy en día hay un montón de ejercicios. Tenemos desde lo más simple que es caminar, subir escaleras, bicicleta, correr y bueno, los ejercicios que están muy de moda. Al paciente diabético se le recomienda mínimo 30 minutos al día de ejercicio. Ojo, porque muchos dicen, bueno, sí, doctora, yo estoy en actividad porque estoy en el trabajo, subo, bajo escaleras. Claro, cargo cajas y estoy moviéndome todo el tiempo, pero ese no es el ejercicio que necesitamos para la diabetes. Es actividad física. Claro. Ejercicio es 30 minutos propios, tú dados como paciente diabético o incluso no diabético también, dados para realizar ejercicio, ya sea desde una simple caminata, una bicicleteada, salir a correr. Bueno, y ahora hay tanta información en las redes sociales que podemos encontrar videos en YouTube de ejercicios específicos para hacerlos en 30 minutos. Vamos con otra pregunta, doctora, que nos llega a través de las redes sociales. En el WhatsApp, Adriana Vázquez nos dice, tengo distrofia en los brazos por el exceso de pinchazos. ¿Qué puedo hacer? Nos gustaría, doctora, que nos hable qué es la distrofia y finalmente responderle a la consulta. En términos no tan médicos, la distrofia se da cuando a veces se colocan insulina, pero no hacen la técnica adecuada de aplicar insulina, porque la técnica adecuada es aplicarse de manera subcutánea. Entonces, hoy en día hay lo que se llama educadores en diabetes. Hay licenciadas que te pueden enseñar cómo aplicarte la insulina. Por ejemplo, en mi servicio de endocrinología tenemos algo que se llama clínica de diabetes. ¿Qué nos permite hacer la clínica de diabetes? Tratar a todos los pacientes referidos de la red, que son diabéticos, que no se pueden controlar adecuadamente, que tienen complicaciones. Entonces, hacemos un seguimiento mensual con telemonitoreo y presencial, en el cual incluye educarle el conteo de carbohidratos y enseñarle también cómo aplicarse la técnica adecuada de insulina. Entonces, idealmente debe ser subcutáneo. Cuando el paciente no se ha aplicado bien o se ha aplicado muchas veces en un mismo sitio, entonces se le sugiere que debe rotar. O sea, rotar alrededor como las manijas de reloj. Y idealmente debe ser alrededor del ombligo, alrededor, porque es la zona donde se absorbe mejor la insulina. Pero a veces también pueden aplicarse en los brazos, pero no como vacunas, sino en los gorditos que cuelgan. Entonces,
idealmente ahí para que se absorba mejor la insulina. Y cuando decimos subcutáneo, quiere decir que la aplicación no es directa, sino Exacto, es como si... angulada. Angulada, ¿no? Sí. Esa es la manera para no tener estos problemas. Sí. Seguimos aquí con la doctora Carolina Salas conversando sobre diabetes y recibiendo sus consultas, pero nos vamos nuevamente con Aura, que nos trae más información sobre esta importante campaña y de las personas que están llegando para vacunarse y también para hacer diversos descartes. Aura. Bueno, Fátima, definitivamente invitar a la gente que a pesar del frío, a pesar del vientecito que está corriendo fuerte aquí, seguimos en los exteriores de aquí del frontis de TV Perú. Invitamos a la gente al plan de vacunación que tenemos COVID y del plan regular, y también vamos a hacer un tamizaje de glicemia. Y para poder conocer un poquito sobre este examen que se realiza justamente en torno a la diabetes, estamos con el licenciado Martín López Hernández, que pertenece al BIL Laboratorio. Son algunas entidades que se van sumando de manera ad honorem, vamos a mencionarlo así, justamente a poder promover la salud y la prevención. Licenciado, cuéntenos en qué consiste un tamizaje de glicemia, por qué es importantísimo realizarse esta prueba. Bien, buenas tardes. Efectivamente, un tamizaje de glicemia o un dosaje de glucosa es el procedimiento por el cual se va calculando los valores de glucosa en sangre. Es muy importante tenerlo en cuenta y hacerlo en momentos específicos y adecuados para que el médico tratante pueda evaluar en conjunto cómo está yendo el paciente, ¿no?, respecto a la glucosa, a la diabetes. Bien, hemos visto algunas personas que se están realizando esta prueba. ¿Cómo se realiza precisamente? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo debe llegar una persona que quiere tener un resultado certero? Muy bien. Normalmente se cita al paciente en ayuno para hacer glucosa en ayuna. En este caso puntual estamos evaluando algo que la Sociedad Americana de Diabetes lo llama como glucosa casual, donde efectivamente consta de un piquete en el dedo previa desinfección de la zona, y los valores esperados no deben ser más de 200 miligramos por decilitro. Si sobrepasa ese valor, ya el médico tratante tendría que evaluar y hacer pruebas adicionales. Perfecto. ¿Y este tamizaje de glicemia precisamente determina ya si un paciente puede tener diabetes o no, o es necesario hacer otros exámenes de pronto? Esta prueba, este tamizaje de glicemia es como un screening, nos da una alerta. Para poder corroborar el diagnóstico hay que hacer pruebas adicionales. Perfecto. Finalmente, licenciado, las recomendaciones a las personas, es importantísimo usted como laboratorista, como alguien que ve constantemente este tipo de pacientes, por favor, las recomendaciones del caso. Las recomendaciones siempre van a ser cero azúcar, evitar en la medida de lo posible cero azúcar, ¿cierto? Y siempre llevar una dieta balanceada, cero bebidas carbonatadas como gaseosas, etcétera, ¿no? Así es. Ok, entonces muchísimas gracias. Fátima, vamos a seguir desarrollando esta campaña. Definitivamente aún tenemos tiempo. Seguimos invitando a las personas porque la prevención es sinónimo de salud, y en Cuerpo Médico siempre tenemos estas alianzas estratégicas para seguir llevando campañas en servicio a la población. Bueno, estamos todos juntos trabajando por la salud de cada uno de los peruanos, con nuestro granito de arena. A veces uno dice, ¿pero qué voy a aportar? No, es que aportamos muchísimo, nuestros médicos maravillosos de todo el Perú con la información que tanto necesitamos, y buena información, porque usted sabe que en redes hay muchísimo que circula, pero no es la correcta. Así que aquí les traemos a los especialistas, las campañas, la prevención, la buena alimentación, porque nos preocupa la salud de todos y nos incluimos también nosotros aquí en TV Perú. Vamos con preguntas de redes, pero antes, doctora Salas, antiguamente como que la relación médico-paciente con la diabetes era como que muy restrictivo, todo prohibitivo, y claro, el paciente se asustaba, yo lo cuento por caso de mi mamá, y al final hacía la dieta tan restrictiva y la abandonaba, ¿no? Y yo siento que ahora hay como que un acercamiento a la realidad de lo que puede hacer realmente un paciente diabético. Claro, lo que hoy en día se trata es compartir tanto médico-paciente, o sea, fomentar más esta estrechez médico-paciente y orientarle a que con la alimentación del día a día, simplemente contando las porciones de carbohidratos que puede ingerir, puede controlar bien las glucosas. Como te comentaba, pues, por ejemplo, a veces el paciente le gusta comer 2 panes o 3 panes en el desayuno, sus 3 panes en el almuerzo y luego otro pan más por la cena. Entonces le enseñamos que la porción está mayor o es mayor a la que debería ingerir. Entonces le enseñamos de que hay que disminuir las porciones de carbohidrato, por ejemplo, ya no más de 1 o 2 panes en el desayuno, o no más de 1 o 2 en la cena. Y otras opciones que tengan
menos carga glicémica, que no eleve tanto la glucosa en la sangre. Bueno, ahora Sara Busabá nos va a traer esos detalles en un momento con nutrición. Yo me acuerdo que a mi mamá le dieron un diagnóstico de triglicéridos y colesterol y la vi en la mesa en la cocina llorando. "Oh, ¿qué tienes? No voy a poder comer mi pancito con chicharro". Lloraba, pero es que hay una relación muy fuerte con el alimento. Bueno, doctora, vamos con más comunicaciones a nuestra línea telefónica y Óscar está en Puente Piedra. Óscar, aquí la doctora Salas lo escucha. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero felicitarlos por el programa, está muy lindo. La consulta es la siguiente. Mi padre tiene 27 años y es diagnosticado diabético, ¿no? Él le surgió la diabetes a raíz de algunos problemas que tuvo, unos problemas emocionales, preocupación, ¿no? Y quisiera saber si yo puedo heredar también la enfermedad, ¿no? O cómo puedo descartar. ¿Qué edad tiene usted, Óscar? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene usted? 33 años. 33 años. Muy bien, vamos a hacerle la consulta a la doctora. Listo. Hoy en día, la Academia Americana de Diabetes nos sugiere incluso para aquellas personas en edad adulta que tienen antecedente de padre o madre con diabetes, de todas maneras deben realizarse el tamizaje de glucosa, de glucosa basal, o sea, glucosa en ayunas, y si es que en este caso saldría por encima de 126 en 2 ocasiones, bueno, ya es un diagnóstico de diabetes. Es decir, pido cita con un endocrinólogo. O puede ser con médico general primero. Contándole este antecedente. Exacto. Y nuevamente, si es que ya se diagnostica, él ya realizará la referencia hacia la endocrinología. Y ahí vamos a poder tener el resultado y saber cómo trabajar la prevención. ¿No? Tiene 33 años, joven, y ver cómo cambiar algunos hábitos. Sí. Continuamos con más preguntas y gracias a todos los que nos escriben. Esta vez en el Instagram, Gabriela Pajuelo dice, ¿qué es la diabetes tipo MODY? Ok, dentro de los tipos de diabetes, en otros tipos de diabetes entra la diabetes tipo MODY. En términos no tan médicos, es una alteración del receptor de la glucosa. O sea, la alteración acá no está en que consume un exceso de carbohidratos, no está en que no produce la cantidad suficiente de insulina, sino que el sitio de acción para que ingrese esta insulina y jale con él a la glucosa para que se pueda metabolizar, no está funcionando adecuadamente. Incluso esta diabetes tipo MODY se puede dar en pacientes de edad más joven, incluso adolescentes o adultos antes de los 30 años. Es un tipo de diabetes, pero el tratamiento de todas maneras puede ser con antidiabéticos orales, porque estos diabéticos pueden responder a antidiabéticos orales, o incluso, si es que no hay buena respuesta o no buen control, con uso de insulina. Ahora, un llamado también a las madres que muchas veces y algunos papás que se encargan de la cocina, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? Y la preocupación, y acá también Sara Busabá ha hecho muchas secuencias con esta información sobre las loncheras saludables, pero ¿nosotros podemos convertir a nuestros niños en niños diabéticos? Claro, nosotros podríamos convertirlos, quizá no en una edad tan temprana, porque si un niño debuta con diabetes antes de los 18 años, estaríamos hablando de una diabetes tipo 1, que usualmente el problema acá es donde la célula beta no produce la cantidad suficiente de insulina, pero sí podemos hacerlo propenso en la edad adulta para que debute con la diabetes tipo 2. O sea, si no reeducamos a los niños desde la edad temprana y le damos una dieta rica en carbohidratos y en azúcares que no son necesarios para su alimentación como niño, podríamos inducir más adelante a un debut de diabetes, pues, ¿no? Muy bien, doctora, nos vamos a ir a una pausa y justamente hemos tocado varios puntos relacionados a la nutrición, así que vamos a regresar con Sara Busabá para que nos despeje todas estas dudas y nos diga qué hacer si ya tenemos también ese diagnóstico de diabetes. Volvemos aquí en Cuerpo Médico. Esta importante campaña de salud
en el frontis de TV Perú y de verdad qué importante es que todos podamos contribuir a mejorar nuestra salud. Aquí con la doctora hablamos de la importancia de la prevención y eso es lo que estamos haciendo, así que pueden hacerse sus descartes y también vacunarse. A lo largo de esta conversación con la doctora Carolina Salas hemos visto que la alimentación es fundamental para prevenir y tratar la diabetes. Y por eso Sara Usabay está lista con todos los consejos necesarios para la diabetes. Sarita. Gracias, Fátima, y efectivamente lo has dicho muy bien. La alimentación y la actividad física son parte del tratamiento de un paciente con diabetes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos diferentes situaciones frente a un paciente con diabetes. Es decir, que no todos los pacientes con diabetes van a tener que seguir necesariamente la misma pauta. Si yo tengo un paciente con diabetes que, por ejemplo, debuta con 300 de glucosa en sangre, definitivamente mi tratamiento inicial va a ser algo restrictivo, probablemente le quite todos los tipos de azúcar, incluyendo las frutas, incluso los almidones, hasta normalizar esos niveles de glicemia para luego ir progresivamente normalizando su dieta en la medida que la medicina también va haciendo efecto en este paciente. Pero hay otros pacientes que su condición es un sobrepeso bastante elevado y hay que hacer en ellos otro tipo de adecuaciones a la dieta para poder, digamos, controlar además las calorías, mientras que otros pueden tener problemas con triglicéridos, colesterol. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que hoy les voy a dar 3 claves que son generales para todo paciente diabético, la dieta tiene que ser personalizada y por eso requieren acudir a una consulta nutricional. ¿Cuál es la primera clave que tengo que compartir con ustedes el día de hoy? Es tener mucho cuidado con los horarios de alimentación. A veces pensamos que porque tengo diabetes, bueno, como menos y paso muchas horas sin comer y eso va a ser mejor. Y eso no es correcto. Tenemos que tener horarios. Algunos pacientes con diabetes podrán comer cada 6 horas, es decir, 3 veces al día, el desayuno, luego el almuerzo y luego la cena, mientras que otros pacientes podrán tener y necesitan probablemente el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena. Mucho influye también la medicina que estoy tomando y el impacto que tiene en cada persona e incluso los horarios. Por eso es que nuevamente reitero, debe ser personalizada, pero todos deben tener un horario constante. Si habitualmente desayuno a las 9, debo tratar de mantener ese horario. Lo mismo con las comidas principales. Ese es el primer punto para todo paciente diabético. ¿Cuál es el segundo punto? Y esto nuevamente va para todos. Yo debo evitar lo más posible tener aquellos alimentos naturales en formas procesadas. Y no me estoy refiriendo a los alimentos empacados, sino al proceso que yo le voy a dar a los alimentos en mi hogar, en mi casa. Por ejemplo, si yo voy a preparar, yo quiero consumir fruta, una forma de procesarla es licuarla y tener justamente un jugo de fruta como el que yo tengo aquí en mi mano. Pero ya este jugo, que es un jugo surtido, que le hemos puesto sandía, que le hemos puesto un poco de papaya, fresa, manzana, una serie de frutas diversas, yo a la hora de pelar, por ejemplo, si es una manzana, ya le estoy quitando la fibra que protege justamente a mi cuerpo de ese recibimiento de azúcar. Cuando yo lo licúo, tengo el azúcar sumamente disponible. He perdido la fibra y ese azúcar rapidito que llega a mi sangre. A veces también pensamos en zumos de fruta, que no es un jugo, sino que, como el que tengo acá, es un zumo de fruta natural, que es básicamente la naranja. Y la naranja efectivamente tiene azúcares naturales en una concentración un poquito más alta que el promedio. Eso no quiere decir que un paciente con diabetes no puede comer naranja. Puede comerla, pero entera, en gajos, con esa fibra que recubre para nuevamente ayudar a que llegue más lentamente ese azúcar a la sangre. Pero si yo la consumo en zumo, ese azúcar va a llegar muy, pero muy rápido y no es conveniente. Se habla mucho también de los extractos o jugos verdes, que si bien es cierto, están hechos a raíz de muchos vegetales, frutas, van pasando por un extractor, estos todavía pierden mucho más fibra. Y si bien es cierto, tiene una concentración de vitaminas, minerales, puede ser contraproducente para un paciente con diabetes, sobre todo si está complicado porque
podría haber una insuficiencia renal y este tipo de jugos cargan muchísimo potasio, muchísimo fósforo y no es conveniente para ellos, además que se concentran los azúcares porque las verduras también tienen azúcar. Y otra manera de procesar los alimentos en casa es cuando yo preparo, por ejemplo, purés o cremas de verdura, un puré de papa, un puré de camote o incluso de alcachofa. Estoy perdiendo nuevamente la fibra y estoy haciendo que ese almidón que yo mastico está como predigerido y pierde sus características y se comporta como azúcar en nuestro cuerpo. Así que yo sé que hace mucho frío últimamente, pero una cremita de verdura para un paciente con diabetes no es conveniente. Y finalmente, algo que ya comentó también nuestra invitada, fundamental es la actividad física. Miren amigos, y eso por favor quiero que se los graben súper bien. Así de importante como es la dieta en un paciente con diabetes, igual de importancia tiene la actividad física porque va a ayudar a controlar mejor esos niveles de glucosa en sangre y a tener una mejor respuesta incluso de la insulina y de su uso a lo largo de nuestro cuerpo. Así que ejercicio físico, ya lo dijo nuestra invitada, 30 minutos diario o 150 minutos a lo largo de la semana, pero acompañemos además con ejercicios de fuerza. Levantar un poquito de peso, algunas abdominales, si se puede hacer un poquito de plancha sería fabuloso. Así que Fátima, nosotros también desde aquí vamos a hacer practicar a todo nuestro equipo el ejercicio físico porque todos queremos estar con cada vez más salud. Bueno, qué importante, de verdad, porque a veces, y lo comentábamos, doctora, dice, bueno, ya, diabético, hay que darle fruta para reemplazar el dulce y vamos a darle en juguitos. Y hoy Sara nos ha dicho, no, señores, por favor, vamos a comer las frutas de manera natural y no en jugo. Seguimos, entonces, gracias, Sara. Seguimos con nuestra campaña y gracias a todas las personas que están llegando y también a todas las personas que hacen posible que realicemos estas campañas. Y ya la veo sentada a Aura, así que creo que se está invirtiendo aquí los papeles. ¿Qué va a pasar en este momento, Aura? A ver. No pongas cara de susto, Aura, tienes que dar el ejemplo. Fátima. ¿Ah? Me voy a vacunar porque soy un ser responsable, definitivamente. Bueno, como población vulnerable, como persona que trabaja precisamente para un programa de salud y que estamos visitando constantemente los hospitales, pues es necesario que me vacunen contra la influenza. Yo no entro dentro de la edad que la licenciada Martínez ha mencionado, no soy mayor de 65 o 60 años, pero sin embargo esta labor me permite poder acceder a esta vacuna. Pero para conocer un poco más sobre las estrategias de la DIRI Centro, estamos con la licenciada Adriana Huapaya, que justamente pertenece a la DIRI Centro, del Centro de Vacunación del Campo de Marte, ¿correcto? Bueno, licenciada, preguntarle en todo caso nuevamente, ¿qué vacunas están aplicando esta tarde? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí, en este espacio, brindando la vacunación a todas las personas presentes, ¿no? Aplicando toda la vacunación de COVID-19. Además de ello, tenemos vacuna contra la influenza, vacuna contra el tétanos, difteria y tétanos, vacuna contra la hepatitis y neumococo para mayores de 60 años, ¿no? Es importante que todas las personas estemos vacunadas, ¿no? Sabemos que ahorita los indicadores nos dicen que hay menos mortalidad, pero por ello no hay que confiarnos. Nosotros debemos de vacunar a toda nuestra familia. Si en casa tenemos mayores de 60 años, ya mayores de 40, perdón, ya tenemos que colocarle la cuarta dosis, ¿no? Y en este caso, verificar que esta persona pues haya pasado los 5 meses después de la tercera dosis. Bien, bueno, licenciada, mientras usted y yo hablamos, yo así como que no me doy cuenta, usted va a proceder, licenciada, a vacunarme. Me voy a relajar, me están recomendando que me relaje, yo no sé si esto me va a hablar. En todos los puntos de vacunación estamos vacunando influenza, estamos vacunando neumococo, contra el tétano, difteria también. Y bueno, una de las estrategias de la DIRI Lima Centro es salir ahora a hacer barridos de manera jurisdiccional, ¿no? En diferentes distritos estamos saliendo en Lima Cercado, en San Juan del Lurigancho, en Jesús María y en todos los distritos así estamos yendo a vacunar casa por casa los fines de semana. Ello implica que todas las personas que nos están viendo pues nos den la accesibilidad para poder vacunar a sus familias. Estamos encontrando familias que les falta desde las primeras, segundas, terceras dosis que nunca se han vacunado. Entonces eso es bastante bueno. Ahora, como ya ha bajado un poco
el acceso de las personas al centro de vacunación, ahora nosotros vamos a su casa y por favor les pedimos que nos den esa accesibilidad, confianza también para poder vacunarlos. Licenciada, qué gran mensaje usted nos comparte esta tarde. Bueno, y simplemente yo creo que muchas veces las dudas son, me acabo de vacunar contra la influenza, de pronto contra el neumococo, ¿qué malestares voy a sentir? Hay que desmitificar ese dolor que de pronto las personas dicen, no me quiero vacunar porque mañana me va a doler. Claro. ¿Algo me va a pasar a mí, licenciada? No, mire, la influenza incluso se puede colocar con la vacuna COVID, no hay ningún problema, no va a generar algún malestar en la persona, a lo mucho puede ser un poco de cansancio, quizá dolor en la zona de la vacuna, pero que va a ceder de manera rápida. Entonces no es necesario tomar ningún paliativo. En el caso de la vacuna COVID, sí, en algunos casos que haya, en este caso, dolor de cabeza, malestar o fiebre, puede usted tomar una pastillita de paracetamol y ponerse un pañito de agua fría en la zona de la vacuna. Perfecto. Licenciada Adriana Huapaya, justamente yo ya le iba a decir a la productora que mañana no iba a venir porque me iba a sentir muy mal, pero usted ya me pinchó el globo. Pero bueno, no importa porque aquí lo importante es pincharse, como lo seguiré diciendo. Amigos, vacúnense, vamos a seguir desarrollando esta campaña definitivamente. Así que no se vayan todavía de acá. Fátima, faltan las preguntas en vivo y en directo gracias a las personas y vecinos de la Municipalidad de Ate y la Municipalidad de Lince. Así que vamos a seguir por aquí. Algo pequeñito. Ah, licenciada, sí, ¿tiene algo que agregar? Algo pequeño más importantísimo. Estamos yendo también a las instituciones educativas. Estamos yendo a gestionar con los directores para poder que los niños accedan a la vacuna. Y también los papás, por favor, darnos ese permiso para nosotros vacunar a sus niños. Tienen que firmar el consentimiento y así podemos llegar a coberturar más niños vacunados. Perfecto, seguiremos generando campañas con los colegios y los invitaremos definitivamente, licenciada. Muchísimas gracias. Fátima, regresamos contigo. Bueno, muy importante el consentimiento informado que tienen que firmar los padres en el caso de los niños. Seguimos con más preguntas para la doctora Carolina Salas, quien se encuentra con nosotros, y las redes están listas para recibirlas. La siguiente viene a través del WhatsApp. Mayra Salazar dice, ¿qué es la hiperglucemia y la hipoglucemia? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Hablando en el contexto de un paciente diabético, hiperglicemia estamos hablando con glucosas por encima de 200, en un paciente que usualmente toma sus tratamientos, pero que no hay un adecuado control, no hay una adecuada dieta, no está realizando el ejercicio y está con sedentarismo. La hipoglicemia es lo contrario, es cuando tiene una glucosa por debajo de 70. Usualmente ellos lo refieren en su hemoglucotest, ¿no? En su glucómetro que ellos tienen en casa, marcan y ven que tienen menos de 70 o a veces incluso ellos tienen síntomas de hipoglicemia, como un sudor frío, un desvanecimiento, que en su mayoría o en su predominio son en las madrugadas, ¿no? Que son periodos muy largos de ayuno. Entonces, sí es cierto, hay que hacerle recordar al paciente de que no puede tener periodos muy largos de ayuno porque ya está recibiendo una medicación de base que está ayudando a controlar los niveles de glucosa. Muy bien, y como ustedes saben, siempre tenemos gente muy linda que viene hasta acá para hacer las preguntas con el tema que tocamos a los especialistas. Así que nos vamos nuevamente hasta los exteriores del canal para que podamos tener una pregunta. Ahora, ¿de qué se trata? Aquí la doctora Carolina Salas está muy atenta. Por supuesto, Fátima, doctora, muchísimas gracias desde ya por la respuesta. Estoy con Paulina Parhuanca, que creo que tiene una historia bastante interesante. Lamento mucho tu pérdida, pero acá está la doctora para aclarar justamente la duda. Bien, doctora, muy buenas tardes. Quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Una diabetes mal curada puede causar cáncer en el páncreas? Precisamente, cuéntanos un poquito a qué se debe tu pregunta. Bien, yo perdí a mi madre hace 2 semanas, ¿no? Porque ella tenía diabetes y entonces lo diagnosticaron que tenía un tumor en el páncreas, por el cual ha sido ramificado el cáncer. Bueno, ya no tuvo remedio para curarse, ¿no? Quería saber si la diabetes mal curada produce cáncer. Muchas gracias, Paulina. Doctora. Ok, a ver, la diabetes de por sí no te puede generar cáncer. Hay ciertas asociaciones que se ha visto en algunos estudios de diabetes y cáncer. Generalmente, en poca probabilidad te podría generar cáncer de páncreas. Probablemente lo que pudo haber pasado es que la señora haya tenido ya el cáncer previamente
y se diagnosticó luego con diabetes. Ojo, que diabetes secundaria a otras patologías, como por ejemplo pancreatitis, un quiste en el páncreas o en este caso una tumoración en el páncreas, sí se podría dar, pero es diabetes secundaria A, está dentro de los otros tipos de diabetes. Bueno, vamos con más preguntas y ya Aura está con otra consulta para la doctora Carolina Salas. Adelante. Así es, estoy con la doctora Inche. En base a una prueba que se ha realizado el día de hoy en la mañana, por favor, extiéndele su duda a la doctora. Bueno, doctora, muy buenas tardes. La pregunta es, ¿con una sola prueba se podría diagnosticar la diabetes? ¿Por qué? Porque yo me he hecho los análisis hace 15 días y en la mañana me llamaron del hospital para darme el resultado de la glucosa que me sale 129. Entonces, por eso la preocupación, con una sola prueba o con una sola, ¿se podría detectar la diabetes? ¿Hay otros análisis de pronto que podrían dar mayor certeza? Ok. En este caso, debería repetirse una segunda toma de glucosa en ayunas. Acuérdense que el diagnóstico son 2 glucosas en ayunas por encima de 126. Si, por ejemplo, la siguiente glucosa sale en rango normal, podríamos realizar un test de tolerancia oral a la glucosa que nos podría confirmar el diagnóstico. Ahora, con una sola toma por encima de 200, que sea una glucosa al azar, sin haber realizado un ayuno previo, solo ahí sí podría ser diagnóstico de diabetes, por encima de 200. Muy bien, qué importante y de verdad muchas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy aquí en Cuerpo Médico. Un saludo para todo el equipo del Rebagliati y ha estado con nosotros la doctora Carolina Salas. Ella es médico asistente del servicio de endocrinología del Hospital Rebagliati de la Red eSalud. Gracias por haber estado con nosotros. Ya conversaremos en otras oportunidades. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible que nosotros, el equipo de Cuerpo Médico, pueda llevar esas importantes campañas de salud para toda la población, Aura. Bueno, definitivamente poder sumar a la prevención es importantísimo, así como tú lo mencionas, poder seguir hablando de nutrición, Sara, especialmente con estos temas o estas enfermedades que desencadenan otras y seguramente peores. Y que todavía hay muchísima desinformación, Aura y Fátima. Todavía la gente confunde mucho cómo es alimentarse saludablemente y más aún si tengo una condición de salud como la diabetes, que es crónica. Acompañarla de una buena dieta requiere de entrenamiento y por eso nuevamente les recomiendo vayan por favor a un especialista en nutrición para que los pueda asesorar mucho mejor si es que tienen diabetes. Bueno, y como siempre, ustedes son los protagonistas y también tenemos que agradecer al público que ha llegado hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, es muy emocionante poder trabajar en conjunto, ¿no? Todos ustedes que están en casa, que vienen y por supuesto aquí en TV Perú tenemos el compromiso y en Cuerpo Médico de trabajar juntos y esta vez nos han acompañado los vecinos de ATE y del INSE a quienes les agradecemos, pero el programa está abierto para todos. Sí, por supuesto, contar también con la presencia de las municipalidades, de los municipios, quiere decir que tenemos una gran acogida de parte de la población. Solamente quiero decir que algo que nos deja esta pandemia es que ahora nos vacunamos con mayor frecuencia y somos mucho más exigentes con eso. Así es, y también agradecer al Ministerio de Salud, a eSalud y a toda la red privada que en conjunto estamos logrando cosas buenas. Nos vamos y como siempre es un placer estar aquí en Cuerpo Médico. ¡Chao!